Buenas noches, bienvenidos a este programa especial sobre reconciliar edades del hombre de Cuéllar, una inauguración que tuvo lugar en la jornada de ayer y ya saben que hasta el 12 de noviembre Cuéllar va a acoger esta muestra de arte sacro que ha recibido más de 11 millones de visitantes desde que fuera inaugurada en el año 1988. Vamos a continuar con este programa especial en el que también me voy a acompañar evidentemente de dos personas que estuvieron en esa inauguración. Noelia Duque, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Y también nuestro compañero Aurelio Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Fue un día espléndido, ¿no? Pues en Cuéllar además, momento festivo y único, como decía todos los que se acercaban a la villa. Además creo que cada uno te podemos dar una visión muy diferente porque yo no pude entrar ayer en la inauguración a las iglesias, ya saben que había un protocolo muy serio, ¿verdad, Aurelio? Y estaban muy marcadas las posiciones de los medios. Yo estuve fuera y viví un poco más el ambiente festivo, como dices, que se vivía en Cuéllar. Aurelio vivió el ambiente más protocolario, podríamos decir. Bueno, sí, el ambiente de los invitados, el ambiente de la calle, el ambiente de las carreras, el calor. Bueno, vamos a quedarnos con lo positivo. Lo positivo es Cuéllar, muy bien arreglado, es decir, desde la fundación, nosotros que llegamos pronto, había dos personas que estaban muy preocupadas de lo que iba a pasar esa mañana. Era el alcalde de la villa, que estaba vestido de faena mirando a ver si todos los servicios municipales funcionaban y aquello se limpiaban bien las calles, y el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, que estaba bueno, pues dando los últimos toques, y ahí yo coincidí con él en una de las sedes, en la más próxima a la muralla, al castillo, y tuve la oportunidad de verla en solitario, esa parte de la exposición. Creo que lo importante es que esta muestra se celebre en Cuéllar, que tenga una extraordinaria repercusión, y posiblemente para verla pues haya que volver otro día con un poquito más de tranquilidad y sin empujones y carreras. Yo ya he estado 2 días, estuve en la inauguración, también he estado esta mañana, todavía no la he visto, no voy a engañar a los espectadores. Noelia estuvo el viernes, creo, en el pase de prensa, pero igual, fue un poco toda la carrera. Yo estuve también en el pase de prensa, aunque mi experiencia es parecida a la que tuve Aurelio ayer en la inauguración, porque de hecho además las imágenes estaban embargadas, que para que lo entiendan en casa es que no las podíamos utilizar, aunque las pudiéramos grabar no las podíamos utilizar hasta este lunes, con lo que nos complicó un poquito el trabajo. Además había muchos medios viendo la visita, y especialmente en la primera de las sedes era casi complicado ver las obras. Sí que es cierto que el montaje es muy bonito, a mí me gustó mucho, especialmente llama mucho la atención, impresiona mucho el montaje de la última sede, que bueno, ya tendremos ocasión de verlo. Siempre se dicen, yo creo que hay dos frases que dicen desde la Fundación Edades del Hombre: es un pan amasado con muchas manos, pero también Gonzalo Jiménez, Aurelio, repite otra frase siempre. Sí, bueno, a mí me gusta mucho además lo que dice Gonzalo sobre la filosofía, esa filosofía de la exposición de las edades del hombre. Él dice que el relato religioso, en vez de construirlo con palabras, pues se va construyendo con obras de arte, y eso tiene una gran carga de profundidad y además resume perfectamente el sentido de la exposición de las edades. Una exposición que se divide en 4 capítulos, tiene también un prólogo, 3 templos mudéjares, estamos viendo algunas de las imágenes de la exposición, y es que se van sucediendo los acontecimientos, y en esta jornada de 25 de abril pues también tenía lugar la primera llegada de visitantes, que es otro momento marcado también en la agenda de los medios de comunicación, ver quién llegan los primeros. Sí, era una cita destacada, ¿no? Y creo que, bueno, has estado tú, Dani, el saber, o sea, han sido protagonistas inesperados los primeros visitantes, no esperaban que fuera a haber gente allí esperándoles y cogiendo sus reacciones, pero la verdad es que nosotros hemos formado parte, pues con el pase de prensa del viernes, con la inauguración de ayer, de la parte más protocolaria, de pues
este momento que es trabajar, recopilar todas estas imágenes para poder mostrárselo, pero las verdaderas edades del hombre de Cuéllar han empezado hoy. Ahora es cuando tienen que cosecharse todos los visitantes, todos los éxitos y recogerse todos los frutos del esfuerzo, del grandísimo esfuerzo que tiene montar una exposición como esta. Estamos viendo imágenes también del Templo de San Martín, es la segunda de las paradas, y vamos a recordar cómo ha sido esta mañana la llegada de los primeros visitantes. Nos contaba un matrimonio de Zaragoza que habían visto el 70 al 80% de las exposiciones y que pernoctaron ayer en Valladolid y han madrugado inesperadamente. Han sido los primeros visitantes y así nos lo han contado. Este matrimonio de Zaragoza, Valeriano Castillón y Azucena Bernal, se han convertido en protagonistas inesperados en el primer día de apertura al público de la exposición de Reconciliare. Nos hemos quedado, no pensábamos que, ya hemos dicho que si le llegamos a saber venimos a ir con la reina para ser todavía más. No teníamos ni idea, solo sabíamos que llamé para confirmar que hoy ya estaba abierto, porque nos venía bien por el itinerario, y como somos madrugadores hemos dormido en Valladolid y bueno, pues hemos llegado, pero no sabíamos que este recibimiento. Sorprendidos han realizado el protocolario acto de entrar en el primero de los templos, San Andrés, donde disfrutaban del prólogo, un audiovisual que les ha introducido en la muestra. Esperaban mucho de entrada de esta exposición. Últimamente vemos que predomina más la calidad que la cantidad de obra y normalmente ha ido a mejor. Es la impresión que tenemos. Bueno, es que el arte sacro ha servido para que los artistas de distintas épocas hayan podido expresarse y han conseguido obras muy importantes y estas ediciones que hacen consiguen juntar todas lo importante y poderlo ver en eso, en tres iglesias, o en que esto es difícil de ir buscando de dónde vienen, pues si ya vemos esto está en Villanueva de no sé qué, esto pues es muy difícil ir a verlo en cada sitio, pero hacer la recopilación esta es importante y facilita mucho. Que no se entendería la historia del arte sin el arte religioso, y más en España, que tenemos una cantidad de obra tremenda, y bueno, pasa como con la arquitectura, pues hay más románico en Castilla-León que en toda Italia, con la fama que lleva Italia, por ejemplo. Entonces tenemos tal cantidad de obra y bueno, la historia es como es, y sin el arte religioso no se entiende la historia del arte. No, es muy interesante. Ellos han sido los primeros en recorrer la exposición, aunque en esta jornada había grupos concertados, de forma que el arranque ha sido muy bueno. Visitantes de localidades cercanas como Olombrada tampoco se han perdido este estreno. Pues nada, aquí cerquita de Olombrada. Es un pueblo que está a unos 15-16 kilómetros. Ayer nos parecía que había mucho follón y entonces decidimos venir hoy. Hasta el 12 de noviembre serán muchos los visitantes que descubran la historia de la reconciliación a raíz de los 4 capítulos que cuentan la historia. Las perspectivas son muy buenas y se ha colgado el lleno para algunos días, ya que las reservas para grupos marchan a muy buen ritmo. Una exposición que, como bien saben, lleva como título Reconciliare y es una palabra latina. También sigue la tónica de las edades anteriores y en la que también hace énfasis el secretario de Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez. Reconciliare, reconciliación, que tiene que ver no solo con aspectos más religiosos, como que acaba de concluir el año de la misericordia, sino también con cosas mucho más banales, ¿no? Más del día a día de todos, como son los conflictos que tenemos cada uno en nuestro día a día, pero también los conflictos a nivel mundial que hay, todas esas complicaciones, pues esto quiere ser, digamos, un faro en el que mirarse y buscar esa solución a través de esta visita a las edades, que al final también tiene que servir un poco de reflexión. Eso por un lado, pero por otro lado en el nombre de esta cita, en Reconciliare, tiene mucho también que ver la villa de Cuéllar. Yo creo que es mejor que él nos lo explique. Escuchamos a continuación entonces a Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Edades del Hombre. El tema fundamental es la reconciliación. Nos parecía que después de haber vivido un año de la misericordia, una conclusión lógica era precisamente abordar el tema de la reconciliación. Eso por un lado. Por otro lado, pues todos sabemos muy bien, y vosotros mejor que muchos, la crispación que existe en nuestra sociedad,
y en el mundo e incluso en la sociedad más próxima a nosotros mismos. Estos dos hechos o estas dos razones son las que nos llevaron a decidirnos por este tema de la reconciliación. Hay además un elemento histórico también, que es el que en una de las iglesias que forman parte de esta edición en San Esteban se descubrieron en el 2009 unas bulas en un enterramiento perteneciente a una mujer que se llamaba Isabel de Zuazo, que era la mujer del alcalde. Tenía en su pecho, protegidas con las manos, una serie de bulas y un libro de oraciones, ¿no? Esto no significa más, y en aquella época aún mucho más, que ese deseo de las personas de poner ante Dios pues lo que habían hecho en la vida, ¿no? Precisamente buscando la reconciliación y el perdón de Dios. Este es el contexto histórico que nos llevó precisamente a reafirmarnos en este tema. Unas bulas halladas, Aurelio, en los sepulcros de Isabel de Zuazo y de su marido, de López de Inestrosa, en la iglesia de San Esteban. Tercer templo mudéjar, tercera para edades. Sí, el que era alcalde precisamente de Cuéllar, el siglo XVI, y que son bulas que por una parte aportan luz a lo que fue el inicio de la imprenta en España, y por otra parte pues recogen la historia cotidiana de lo que podía ser una vida cristiana de un matrimonio de la época, y además también ese deseo de llevárselas, al llevárselas al sepulcro, a la tumba, es ese deseo de reconciliar su alma con Dios. Eso es lo que explica el secretario. Y además lo que explica también la presencia de esas bulas dentro del epígrafe de la exposición, dentro del título de la exposición de reconciliación. Desde luego es quizá parte de la exposición en la iglesia de San Esteban como mucho más teatralizada, porque es una iglesia que dentro pues tiene unos aspectos constructivos y ornamentales, unas partes ornamentales pues muy vistosas y que acompañan muy bien. Y que todos ustedes van a ver en este programa especial, será más adelante, porque después de esta pausa iniciamos también un recorrido por las 3 sedes de Reconciliare. Este programa especial de Reconciliar Edades del Hombre de Cuéllar, y vamos a seguir hablando, Noelia, de lo que fue esa primera visita al primero de los templos, a la iglesia de San Andrés. Sí, porque ahí es donde estuvimos, donde estaba yo en concreto ayer para la retransmisión que todo el mundo pudo ver en Radio Televisión Castilla y León. Esas más de 2 horas que estuvimos en directo es donde fue donde más ambiente se vivió, porque desde primera hora había muchísimos vecinos, no solo de Cuéllar, sino también otros muchos de muchos municipios cercanos que no se quisieron perder, pues sobre todo la visita de la reina, porque ellos todavía no podían acceder al interior de las iglesias a ver esas 96 obras que se exponen en Reconciliare, pero sí el ambiente y ver sobre todo a la reina Sofía de cerca. No sabría calcular, pero más de 300 personas probablemente sí que estaban en la acera, enfrente de donde nos encontrábamos nosotros, esperando a la reina. Digo 300, probablemente me quede corta, porque solo de autoridades había invitadas unas 200, que también estaban allí, o sea que imaginaros esos primeros momentos, yo creo que fueron los más en los que mayor ambiente de gente se vivió. Veremos luego más adelante, estábamos viendo imágenes de lo que era la exposición, Aurelio, el capítulo 1, Eria Antaño, que abre con esa imagen de Reconciliare de Eduardo Palacios, que es la que da imagen al cartel de la exposición. Así es, bueno, la verdad es que transcurrió toda la apertura. Yo no tuve la oportunidad de estar el viernes en el pase a los periodistas de esta muestra, además que muchos adquirieron el compromiso, se adquirió el compromiso de tener documentos y gráficos y audiovisuales para el lunes, pero hubo muchos periodistas que se saltaron ese acuerdo y el sábado, el domingo lo vimos publicado
en alguno de los periódicos de la región, cosa que no nos pareció bien a algunos, porque si existe un compromiso, existe un compromiso. La verdad es que fue la jornada tan precipitada, con tanta gente, tan mal organizada, sobre todo para los periodistas, y con tantas prisas y tantas carreras, porque lo único que hubo fueron carreras. La crónica que publicará, la crónica de ambiente y de personajes que publicará el Día de Segovia el próximo fin de semana, hace un símil de las carreras que se producen en los encierros de Cuéllar y las carreras del otro día. Cuéllar influido siempre por la velocidad del hombre por las calles de la villa, pues con todo eso fue muy difícil ir contemplando obra por obra. Es cierto que teníamos la suerte de haber podido hacer reportajes anteriormente en la restauración de las obras de arte, aproximadamente un 30%, un 20% en el taller y otros in situ de las iglesias o de los museos de donde vienen las piezas del conjunto de Castilla y León, y muchas de las piezas ya las conocíamos. Desde luego hay rincones espectaculares, hay obras muy, muy bonitas. Quizá lo que es la idea de las edades del hombre esté llegando ya un poco a la saturación, ¿no? Dicho con todo el cariño del mundo, porque la verdad es que es un gran esfuerzo y las obras de arte son importantes. Estamos abarcando desde el siglo XIII al siglo XXI, incluso se han incluido obras de escultores y de pintores, de artistas contemporáneos. Y bueno, pues vamos a quedarnos con aquellas palabras que nos contó en estos mismos platos el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, que hablaba de la posibilidad de empezar a trasladar fuera del mapa geográfico de la Comunidad de Castilla y León a otros puntos de España, incluso del extranjero. Pero hay que ver la exposición con más detalle, con mucho más detalle, y me llamó la atención una pieza que comentaremos luego dentro de un poco. Luego seguiremos hablando de ella porque vamos ahora a ver un reportaje con las 36 obras que pueden ver en ese primer capítulo, Hieri Antaño, en un recorrido en el que se inicia desde la reconciliación con esa obra de Eduardo Palacios. También vamos a poder esas obras de arte contemporáneo como de José Luis Alonso Comonte, también de hace apenas unos años, en el año 2003. Esta es la bienvenida de Reconciliare, un documental expresamente producido para este fin que sirve de preámbulo. Vamos a ver un Dios reconciliador de los humanos en los tiempos primordiales. Es un audiovisual creado para Reconciliare que muestra a través de imágenes alegóricas el ansia de ser humano de enfrentarse con Dios, consigo mismo y con la naturaleza. Es el perdón el que triunfa y el que predispone al visitante a través de los sentidos a introducirse en esta exposición. Aquí comienza el capítulo 1, Hieri Antaño. La historia sagrada de Israel y nuestra historia profana, las relaciones entre Dios y el hombre vistas con unas interesantes claves válidas para ayer y para hoy. La vida del hombre, por supuesto, no es lineal. Dios ofrece siempre a los hombres el don de la vida y de la esperanza. Lo vamos a ver en imágenes. Los seres humanos rechazan a Dios y apuestan por la violencia y la muerte. Lo que estamos diciendo no es teoría, ni mucho menos. Todos podéis constatar que es la verdad. Dios aplica justicia a los hombres, dejándoles con su dolor, con la muerte a veces. Pero Dios, que es lento a la ira y rico en misericordia, como dice la Escritura, deja siempre una puerta abierta a la reconciliación, a la esperanza, a la nueva vida.
36 obras que representan la expulsión del paraíso, la traición de Caín y Abel, el arca de Noé o la construcción de la Torre de Babel. Y entre las que destacan la escultura del Padre Eterno, realizada por Narciso Tomé y conservada en la actualidad en la iglesia de San Julián de los Caballeros de Zamora, de Toro. El hachero de Aldeosancho, población de nuestra provincia de Segovia, que ha sido intervenido en el Centro de Conservación y Restauración de las Edades del Hombre. El extraordinario Cristo del Perdón, de Luis Salvador Carmona, que pertenece al Museo de la Trinidad de Atienza, Guadalajara. Y el espléndido tapiz de la Catedral de Burgos, titulado Maldición de Dios a Caín, de la serie Génesis o Creación del Hombre, elaborado en seda y lana durante la primera mitad del siglo XVII. Pequeño recorrido de lo que hemos podido ver en ese primer capítulo. Les invitamos también a que se acerquen hasta el 12 de noviembre a Edades del Hombre en Cuéllar Reconciliare, porque también se dan los primeros pasos, podríamos decir, tras el prólogo, este primer capítulo. Sí, como veían en esta iglesia de San Andrés, que es la primera de las sedes, que está además extramuros de la ciudad, que es una de las más antiguas que encontramos en Cuéllar, pues comienza la visita con ese documental que ya nos va metiendo un poco en materia, en faena, el visitante que va a visitar Reconciliare. Y en estas primeras obras, que como nos decía el comisario de la muestra, el delegado diocesano de Patrimonio, Miguel Ángel Barbado, pues hablan un poco sobre muchos conflictos bíblicos por todos conocidos, como la expulsión del paraíso de Adán y Eva, o el arca de Noé, la construcción de la Torre de Babel. Él destacaba algunas de las obras. Yo voy a destacar la presencia de las obras segovianas, porque por ejemplo hay un hachero que viene de Aldeosancho, de Segovia, que tiene una posición bastante privilegiada. También hay algunas obras que vienen desde el Palacio de la Granja, también en la provincia, y yo creo que nosotros tenemos que hacer esta labor, ¿no? Destacar. Hablaba antes Aurelio de la importancia que puede tener en un futuro sacar Reconciliare un poco más allá de Castilla y León, y vamos a hacer desde aquí a contar la importancia que tienen también las obras que encontramos en nuestra propia provincia, que no vienen obras de toda España, porque en esta edición vienen obras de toda España, pero las nuestras también tienen una presencia importante, y no solo en esta sede, también vemos en algunas otras. Sin duda, desde luego, la exposición luce muy bien en el entorno, en esos ábsides de mudéjar, el ladrillo, de la construcción de ladrillo, luce muy bien. Yo veo que la muestra está bien ordenada. Hay un dato también importante: no agobian las piezas. En alguna otra exposición hemos tenido quizá la sensación de que había demasiadas piezas encima del espectador. En este caso no agobian las piezas. Y bueno, pues si hay una de las, aparte del mensaje religioso de las diócesis de Castilla y León en esta exposición de las Edades del Hombre, si hay aspectos positivos que nos gusta destacar, por ejemplo, es la restauración de las piezas, como comentábamos antes, y también un punto importante, y es dar a conocer muchas de las piezas que quizá en algunas iglesias a lo mejor están en un rincón y hay que bajarlas y hay que acercarlas para verlas de cerca, y que ni siquiera
los fieles de esas iglesias o de esas catedrales, o los visitantes de esas catedrales, lo han podido llegar a apreciar con esa cercanía. O sea, se está dando a conocer efectivamente el arte religioso, que desde luego, y se está conservando y se está promocionando, que desde luego es una misión fundamental. Y bueno, hay que recordar que estamos en la 22ª de las exposiciones de las edades del hombre, y que hasta este momento, hasta que se ha abierto la exposición Reconciliare en Cuéllar, bueno, pues cuenta con más de 11 millones de visitantes, lo cual, bueno, pues, es una forma de promocionar el arte de Castilla y León importante, y de que incluso los propios ciudadanos de dentro lo conozcamos. Es una forma, perdona Daniel, es una forma muy diferente de ver el arte sacro, de entenderlo como arte de verdad y no solo con esa función religiosa para la que fue creada, y yo creo que esa es la labor más importante que cumplen las edades del hombre. Y que tienen el éxito asegurado, viendo los años precedentes. Como decís anteriormente, también se ven piezas de colecciones particulares que se suman a esas obras de Reconciliare. 34, decía yo anteriormente, 36 eran las que había en el primer capítulo. También en el primero de los capítulos, primer templo, San Andrés, pues es, podríamos decir, obligado que el obispo de la diócesis donde se celebra la exposición, en este caso César Augusto Franco, pues pronunciara unas palabras. Bueno, es lo lógico que, estando en su diócesis, fuera él el que diera la bienvenida. Además, yo creo que este obispo de Segovia pues tiene un extraordinario nivel intelectual, y desde luego las palabras fueron muy cortas en el tiempo, pero analizándolas, la verdad es que tienen una gran carga, se miren por donde se miren. Y desde luego, si hablamos de la religión, si hablamos de la espiritualidad, tienen su profundidad, pero también, si hablamos desde el punto de vista estrictamente humano, incluso desde el laicismo, también tienen su profundidad. Vamos a escuchar ahora sí los testimonios del obispo de Segovia, que se dirigía a todos los presentes en esa iglesia de San Andrés. Majestad, sed bienvenida. Vuestra presencia nos honra y nos alegra, sabedores de vuestro interés por el arte y de vuestra estima por las exposiciones de las edades del hombre. Señora, en nombre de la diócesis de Segovia y de todos los presentes, os agradezco vuestra presencia. Saludo cordialmente a los excelentísimos señores y señoras, presidente de la Junta de Castilla, presidenta de las Cortes, delegada del Gobierno, alcalde de Cuéllar, y al resto de las autoridades civiles, militares y académicas. A mis hermanos obispos, al eminentísimo señor cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo metropolitano de Valladolid, al presidente de la Fundación de las Edades del Hombre y al resto de los obispos miembros del patronato de la Fundación que nos acompañan. Agradezco también la presencia del subsecretario del Pontificio Consejo de Cultura en representación de su presidente, el cardenal Rabasi, quien ha tenido la deferencia de patrocinar esta edición de las Edades del Hombre. Una edición de las Edades es fruto de muchos esfuerzos y generosas colaboraciones que bien conocen el secretario general y el equipo de la Fundación, así como su comisario, don Miguel Ángel Barbado, a quienes agradecemos su trabajo. Es fruto de la comunión entre las diócesis, las que forman parte del patronato, que han aportado obras extraordinarias y otras más que se han sumado a embellecer con piezas maestras esta hermosa muestra en la noble villa de Cuéllar, denominada Capital del Mundo Mudéjar o Isla Mudéjar en Mar de Pinares. Como obispo de Segovia, quiero agradecer las ayudas y patrocinios de la Junta de Castilla y León, compañera de viaje a través de las edades del hombre, viaje que nos lleva a las raíces espirituales de nuestro pueblo, que ya desde el primer latido de expansión del cristianismo recibió el Evangelio, cuya fuerza fecundó nuestra tierra. El arte cristiano no es solo exponente del espíritu humano, transido por la belleza trascendente de Dios, sino exponente inequívoco de la pasión por ofrecer al mundo la única belleza que nos salva, según Dostoyevsky, la belleza de Cristo. Contribuir a exponer este arte para que transfigure a sus visitantes es muy de agradecer,
especialmente en esta sociedad en que lo cristiano no goza de la estima que merece y que llevó a los más grandes artistas de nuestra historia a crear un patrimonio que enriquece a toda la humanidad. Es de agradecer a entidades como Bankia, Moleiro, Consejo Regulador Ribera del Duero, Artisplendores, Grupo Siro, ONCE y Renfe, la sensibilidad por apostar por el arte, que es como apostar por el perfeccionamiento del hombre y la reconciliación de la humanidad con el misterio que la religa con Dios y que permite al hombre atravesar las edades del mundo dejando la huella de lo divino. Reconciliación es precisamente el lema de esta edición, palabra que evoca una necesidad urgente en nuestra época, lacerada por divisiones, guerras, odios fratricidas y la terrible lacra del terrorismo que el Papa Francisco ha denominado como una guerra mundial a pedazos. El arte como tarea espiritual es medio de reconciliación entre culturas, pueblos e individuos y medio de elevación hacia la cumbre de lo humano. Por eso se destruye el arte cuando se busca esclavizar al hombre y borrar las creaciones de su espíritu. Decía Kandinsky que los periodos en que el arte no tiene representación de altura, en que falta el pan transfigurado, son periodos de decadencia en el mundo espiritual. Con su mano tendida al hombre, Cristo le ha reconciliado con Dios y al mismo tiempo consigo mismo y con los demás. Reconciliar es el verbo que describe en la Biblia la acción de Dios y de Cristo. La exposición de Cuéllar toca pues el núcleo más potente del cristianismo que no tiene parangón en ninguna otra religión. Las obras de arte de esta exposición se explican desde el anhelo que el hombre tiene de ser reconciliado y de reconciliar, es decir, de ofrecer esperanza al hombre asediado por una cultura de muerte, cuyos efectos devastadores pueden hacernos creer que el hombre no tiene remedio ni salvación. No es así. Dios no teme, decía el poeta Dámaso Alonso, que se sequen los grandes rosales del día las tristes azucenas de tus noches. No teme a la muerte por insistente y amenazadora que se nos muestre, porque ha venido a tender la mano al hombre, lo ha agarrado fuertemente y nada ni nadie le soltará de su mano. Basta con que se deje reconciliar. Por todo ello, Majestad, señoras y señores, auguro mucho éxito a esta nueva edición de las Edades del Hombre. Muchas gracias. ¿Qué podemos destacar, Aurelio, del mensaje que envió el obispo de Segovia? Bueno, él tenía citas como la del escritor Dostoyevsky, como la del pintor Kandinsky, incluso habló de algún poema de Dámaso Alonso, aquello de la pregunta de que se sequen los grandes rosales del día, ¿no? Hizo alguna cita, pero sí que es importante alguna de las frases, ¿no? Por ejemplo, el obispo dijo que apostar por el arte es como apostar por el perfeccionamiento del hombre, ¿no? Y también luego, precisamente después de esta reflexión, añadía que precisamente los actos terroristas en contra del arte pues es una forma de hacer daño a la humanidad, ¿no? Y, en fin, él habló también de la necesidad de la reconciliación. Él decía que la reconciliación evoca una necesidad ingente en nuestra época, lacerada por divisiones, guerras, odios fratricidas y la terrible lacra del terrorismo. En fin, es un discurso corto pero bastante intenso. Fue el punto de partida de esta exposición de Edades del Hombre en ese acto inaugural con la reina Doña Sofía, y fueron muchos los cuellaranos. Noelia Duque, estuviste muy cerca de ellos también, gritos de guapa, guapa, y encantados por la visita por primera vez de un integrante de la Casa Real desde hace muchos siglos.
muchísimos gritos, un jaleo tremendo en el momento en el que se empezó a notar, porque ya sabéis que cuando estáis en un evento de este tipo en el que se espera una personalidad tan importante como Su Majestad la Reina Sofía, pues se intuye, ¿no?, que va a llegar, porque empiezan a moverse, pues sobre todo yo veía a los compañeros de los medios de comunicación que se posicionaban con las cámaras para pillar ese momento, y en cuanto apareció el coche empezaron a oírse gritos de viva la reina, guapa, y lo más importante, se multiplicaron los teléfonos móviles, porque de repente solo se veían casi más móviles que cabezas, ¿no?, más que vecinos de Cuéllar, que estaban deseando pues saludar a la reina, verla un poco más de cerca, aunque sí que es verdad que alguno de ellos echó en falta que no se acercara, porque esta zona es donde más vecinos había esperando. En la iglesia de San Esteban, claro, el coche pasó lento, es cierto, con las ventanillas bajadas, la reina fue saludando a todo el mundo, pero no se bajó a hablar con ellos. En cuanto que se abrió la puerta del coche ya estaban las autoridades esperándola, muy puntual. Eso sí, claro, enseguida comenzaron la visita dentro de la iglesia de San Esteban, así que poco momento para acercarse a los vecinos collaranos, aunque aún así no perdieron la ilusión en ningún momento. Quien sí se acercó fue nuestro compañero Rubén Hernández, que recogía los testimonios también, a pie de valla, podríamos decir, de todos ellos. Vemos que están aquí en primera fila, no se lo quieren perder. Hombre, pues para una vez que viene la reina, pues no, la verdad. Sí, ¿usted es aquí de Cuéllar o de algún pueblo de alrededor? Sí, de un pueblo alrededor, pero vivo aquí en Cuéllar. Hoy como sea, vengo a ver a la reina. Saben que lo que empieza hoy es una etapa importante para Cuéllar, ¿no? Sí, sí, las edades del hombre, sí. ¿Esperan mucho de esta exposición? Pues sí, la verdad es que sí. Sí, porque estas cosas solo se dan una vez en la vida, o sea que muy contentos, la verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿También es de Cuéllar? Sí, bueno, prácticamente sí. Y también ha dicho, esto no me lo pierdo, Esto no me lo pierdo, ya llevaba yo días pensando en venir aquí por ver el ambiente, por ver a la reina, y esto no sucede más que una vez en la vida. Algo? ¿Qué? ¿Le va a decir algo? No, simplemente no creo que la veamos, ni de pie siquiera, pero bueno. ¿Le gustaría que se acercara un poco o algo? Sí, yo sí, me gustaría que se acercara un poco. ¿Se va a fijar un poco también en cómo va la gente alrededor? Sí, todo, ya, todo. Este ambiente me encanta. Perfecto, pues muchas gracias. Adiós. Mi hijo y me tiene que ver mi familia. ¿Por qué? ¿Usted dónde es? Yo de Cuéllar. ¿Y dónde tiene su familia? Bueno, en los Estados Unidos, en Lérida, en Barcelona, por todos los lados. Ahí creo que no llegamos todavía, bueno, por internet sí, ¿eh? Pues por eso te digo que hay que sacarlo y sacarnos bien y a Cuéllar engrandecerle. En primera fila la vemos. Sí, sí, sí. Eso, quítese las gafas, sí. ¡Hala! No, pero quíteselas todo el rato. No, ya más no. ¿Y en primera fila madruga mucho para venir? No, pero hay que ver el pueblo cómo está y hay que dar ánimo para que esto vaya para arriba todo. ¿Y qué se va a fijar de la reina? En todo, lo que pueda. Estamos un poco lejos, pero bueno. ¿Cree que se acercará? A ver si suerte. No sé. ¿Qué esperan de esta exposición? Le pregunto lo mismo que al caballero. Hombre, que dé mucha auge a Cuéllar para que esto suba para arriba, porque está un poco caído y hay que dar. Somos cuellaranos y hay que subirlo. Perfecto, gracias. A la reina. ¿Y por qué has venido a verla? Porque me quería verla. Sí, ¿por algo en especial o porque tenías curiosidad? Porque tenía curiosidad. Sí. A ver, te voy a preguntar a ti. Mira aquí ahora, ¿por qué estás aquí con el salud que hace esperando? Porque voy a ver a la reina. Sí, ¿tienes ganas de verla? Sí. ¿Por qué? Porque... ¿Crees que va a llegar sola o acompañada de mucha gente? Acompañada. ¿Acompañada? Muy bien, pues nada, que lo disfrutéis. Muchas gracias. A ver la reina porque nunca la he visto en vivo y me apetecía, ¿no? Sí, ¿tienes curiosidad? Sí. ¿Y te imaginas cómo va a llegar? Pues supongo que en un coche acompañada y vendrá. Sí. Y luego se meterá en lo de las edades del hombre, le explicarán un poco y a lo mejor come en algún lado. No sé. A ver si se queda, ¿no? Aquí todo el día. Si viniera por aquí, ¿te atreverías a decirle algo? Sí. ¿Qué le dirías? Hola. Hola. ¿Alguna cosa más que dé publicidad a Cuéllar, que se conozca más? Pues... no sé. Invitemos a los iniciales de Cuéllar. Eso. Ah, pues eso está muy chulo, eso sí, eso es verdad. Gracias. Bueno, soy de otro pueblo, pero vivo en Cuéllar, llevo ya 39 años. Ya he dicho, hoy me vengo aquí a
Sí, no, resido aquí yo. Ah, reside aquí entonces. Claro. ¿Y por qué está aquí? Soy de otro sitio, pero vamos, nacido aquí no soy. Que con la que está cayendo ha dicho, me vengo aquí a pasar calor y... A ver, ni más ni... No, calor, nada, está bien. A ver a la reina hay que pasar. Un segundo, ahora le pregunto a usted, que si no la cámara no sale. ¿Y por qué quiere ver a la reina? Pues no sé, por noticia que es lo de el acontecimiento que tenemos hoy. Y vamos, pero bien. ¿No están acostumbrados, verdad, aquí a que venga la reina? Sí. No, aquí yo creo que no ha venido, no lo sé, no tengo idea. Yo creo ¿Qué que espera de la exposición? Porque son meses que se supone que va a traer a mucha gente aquí a Cuéllar. Posiblemente sí, pues oye, que va a venir bien a Cuéllar. Para la economía, va a venir bien, sí. ¿Espera que sea un repunte de la economía después? Sí, sobre todo para los restaurantes y todo eso. Para Cuéllar en sí. Para Cuéllar en sí, sí, claro. ¿Usted cree que le va a repercutir en su día a día? Sí, yo pienso que sí. En mi familia no lo sé. Yo creo que en mi familia no, porque no trabajamos en esto. Pero en el suyo sí, en el pueblo, vamos, que al final... En lo mío no sé. Pero sí es de los pueblos el mejor es de los pueblos el mejor. Del pueblo para bien de todo, digo. No sé nada de todo esto. No se preocupe, le pregunto, ¿usted dónde es? Yo de Salas de los Infantes, Burgos. ¿Y se ha venido hasta aquí? Sí. ¿Por qué se ha venido? Cuénteme. Pues porque tengo una amiga que vive aquí desde hace muchísimos años. ¿Y ha dicho, ¿y que está la reina? No sabía, fíjate, ha sido una coincidencia. Y ha dicho, ya que estoy, me meto aquí en primera fila. Hombre, ¿no? claro, por supuesto. ¿Y qué se va a fijar en ella si la ve? Si la vemos. Bueno, pues no sé, verla un poco de cerca, que nunca la hemos visto. ¿Tiene curiosidad? Sí, mucha. ¿En algo en especial? A lo mejor como el séquito que viene con ella, lo que la rodea. Bueno, más a ella como persona. Si le gustaría poder acercar a decirle algo. Me gustaría. ¿Y qué le diría? Imagínese así. Pues no lo sé, que lo que la preguntaría ahora en estos momentos no tengo la cabeza en blanco, pero bueno, algo la preguntaría. Perfecto, pues muchas gracias. No hay de qué. Además muy cercana a nosotros, muy simpática y muy bien. Sí, muy simpática, pero bueno, no está mucho tiempo fuera, ¿no? No, la hemos visto muy poquito. Pensábamos que iba a venir un poquito andando por la calle para verla mejor, pero bueno, la hemos visto. El niño la ha visto, nos ha gustado mucho. ¿Te puedo preguntar a ti? Bueno, si está tu madre te deja. Sí. Es que sí, es que tú tienes que dar los permisos a los padres, ¿no? Sí. ¿La has visto? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Muy guapa. Muy guapa. ¿Qué te has fijado cuando...? En la cara. Sí. ¿Te ha llamado la atención a algo? No. ¿Contenta? Pero habla. Sí. ¿Qué se ha fijado? Sí, es muy maja, es una gran señora, ha sido una buena reina y que la tengo mucha atención. ¿Te ha gustado verla aquí en Cuéllar? Muchísimo, por eso hemos venido. Debía de haber gastado un poco más tiempo en saludar a la gente. Sí. Repítame lo que me está diciendo ahora. Que debía de haber gastado un poco más tiempo en saludar a la gente, hombre, ahí. Que es cuando la veremos ahora al salir, a ver. Perfecto, pues muchas gracias. Pero ha sido una... Venimos de Tarragona, dígamelo a mí. que me agrada molt, a ti, pues me agrada molt ver a la reina porque la estimo mucho desde hace muchísimo tiempo, pues te lo digo en castellano, venimos de Tarragona y me gusta mucho ver a la reina Sofía porque siempre ha sido... Bueno, vengo a ver aquí y me gusta estar por aquí con mis amigos, tengo a mi amigo, a mi amiga, mi marido por ahí anda que se habrá escondido y estamos muy contentos de ver a la Sofía, muy contentos, la reina Sofía. Que me repita lo que me ha dicho, pero más cortito, en plan, venimos desde Tarragona únicamente a ver... Venimos de Tarragona, bueno, hemos venido en Semana Santa a pasar unos días y hemos venido de Tarragona pues a ver la del Propinento, nos hemos quedado, sabíamos que iba a venir a las edades del hombre y nos agradaba mucho venir, si no parlaban catalán y así me ven. Y muy bien, estamos muy contentos de haberla visto un poquito porque no se la vamos ve. a volver a ver aquí otra vez. ¿De dónde es? Yo de Olombrada, que nosotros de Olombrada somos. ¿Le ha gustado la reina? Hombre, claro que me ha gustado y todas las veces tenía que venir cada mes. Cada día, cada día. Cada mes tenía que venir para distraernos un poco también nosotros y ella. Continuamos en este programa especial de Reconciliar Edades del Hombre de Cuéllar. Hemos visto ya cómo fue esa inauguración en la primera de las sedes, también la hemos recorrido virtualmente, aunque como les decíamos anteriormente, les invitamos a que se acerquen a lo largo de los próximos meses. Nuestra segunda parada va a ser la iglesia de San Martín. La iglesia de San Martín es la siguiente, que además incluye dos capítulos. Sobre el montaje de esta, Aurelio, a mí me llamó especialmente el color del capítulo 2. Entiendo que sea un poco para romper, ¿no? Pero yo no sé qué opinas tú, ¿cómo lo viste? Bueno, yo no lo veo excesivamente mal. El color de
lo que es la caja de la exposición. Sí que me impresionó mucho la entrada, donde hay un yeso de 1912 de un escultor que estuvo de profesor en Valladolid, que fue a parar a un convento de monjitas y que hace como 40 o 50 años colorearon el pelo de Jesucristo y de la mujer adúltera, y con un color así tipo zanahoria más o menos, y que cuando estuvimos en los talleres de la restauración ahí lo tenían a punto de ver la forma de poder devolverle a su estado original, y me llamó mucho la atención porque es una pieza que en su estado original, aparte de que ha sido restaurada muy bien, parece ser que era un material, que era una pintura al agua y que se pudo restaurar bien, pues la verdad es que es de una belleza increíble. Es una pieza, y además que es de 1912, no es antigua, y es de una belleza increíble, pero que da como paso a un fondo hacia el ábside, donde está justo en el altar, debajo del ábside está el Benson que se conserva en la catedral. Y bueno, hay algunas piezas, hay un Cristo también, que forman ahí un conjunto, y es una visión que la entrada es espectacular tiene mucha en fuerza esa visión, sí, tiene mucha fuerza. Ese es el capítulo 3, porque en esta iglesia, como decimos, hay 2 capítulos. Hablábamos de obras de la catedral. En la entrada del capítulo 2 también hay una serie, una colección de cobres que también proceden de la catedral de Segovia. Sí, son 5 cobres que pueden ver en Infigura, por ejemplo, que es el capítulo, y vamos a ver también si podemos ir viendo imágenes de lo que era la visita de la reina Doña Sofía a este templo, al segundo de los templos. Y la verdad que luego comentaba el alcalde y comentaban posteriormente, es Luciano Díaz Castilla, autor de Crucifixión, el cuadro que vemos ahí a la derecha, pues que la reina se fue maravillada con las obras y que se las quería llevar a su casa, decía. Con las obras y también con la arquitectura de Cuéllar. Le había gustado mucho, bueno, evidentemente pues el patrimonio artístico y cultural que exponen las edades del hombre, pero también destacaban luego comentarios algunas de las personas que le habían acompañado en la visita, también el alcalde, que tuvimos oportunidad de hablar con él, que le había gustado mucho la arquitectura de Cuéllar. Y bueno, ahí estamos viendo, precisamente ahí en esa imagen se puede apreciar esta arquitectura tan característica de la villa. Esa obra de la Catedral de Segovia de Benson yo creo que es la más maravillosa. Hay obras de Berruguete, del Greco, pero yo creo que es la que más impacta, sobre todo por el montaje. Aurelio. Sí, desde luego, lo comentaba al principio. Hoy hemos estado viendo algunas de las obras en este recorrido. Antes hemos visto un Cristo también muy bonito del autor de la escuela de hiperrealistas, de la escuela madrileña, de Julio López. Acabamos de ver también cómo saluda la reina a uno de los autores contemporáneos. Hay una pequeña mezcla, aunque priman las obras históricas, principalmente sí que hay una aportación que me parece bien de artistas contemporáneos, que bueno, pues también dan su visión y encajan en este relato de la reconciliación. Vamos a ver también ese recorrido por esta iglesia de San Martín en un reportaje también por los 2 capítulos. Iglesia de San Martín, segunda de las sedes. Aquí nos recibe el capítulo 2, Infigura, para ejemplo. Dios sigue ofreciendo a todos la reconciliación por medio de Jesucristo. Descubrimos las relaciones entre Dios y los hombres del antiguo Israel en el desierto, cuando el pueblo sale de Egipto, como saben, y ponemos de relieve la oferta constante de reconciliación de Dios. Toda la historia contada aquí, en bellas imágenes antiguas y modernas, puede considerarse en estos pocos versos del Salmo 78. Hizo portentos en la tierra de Egipto, pero ellos se rebelaron contra el Altísimo. Entonces la ira de Dios hirvió contra ellos. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía, acordándose de que eran de carne, un aliento fugaz. Una historia con 3 grandes protagonistas, Moisés, David
y la Virgen María. A Moisés sabemos, por el principio, que es el liberador del pueblo de Israel. A David, primero son reyes, y por supuesto la Virgen María, que nos trae al mundo a Jesús, que es el Hijo de Dios que viene a redimirnos. Es el capítulo más corto, 15 piezas, entre las que destaca la serie de cobres perteneciente a la Catedral de Segovia y que han sido restaurados también por la exposición de las Edades del Hombre. Representan los siguientes pasajes bíblicos extraídos del Antiguo Testamento. Moisés y la serpiente de bronce, todos sabemos el episodio de Moisés, tampoco me voy a extender, cómo el pueblo peca contra Dios, se rebela contra Dios, y Dios de alguna forma le condena a que las serpientes, a que la picara, mordía. Sin embargo, la misericordia de Dios hace construir una serpiente para que aquel que le había sido mordido por una serpiente la mire y se sane. La caída del maná, en aquel momento pues que sentían hambre, el paso del Mar Rojo, Moisés haciendo brotar agua de la roca de Horeb, y el becerro de oro, que es lo que os contaba antes, que habían hecho mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Todos ellos atribuidos al taller de Franz Franken II. También en la exposición está presente el arte contemporáneo. Ejemplo de ello, van a ver, es la Anunciación de Venancio Blanco del año 1997, fundido en bronce a la cera perdida. Está presente uno de los grandes maestros escultores del Renacimiento, como es Juan de Juni, del que en esta ocasión podemos admirar una talla en madera policromada que representa a la Virgen de la Esperanza y que proviene de la iglesia parroquial de Santiago de Allariz, de la provincia de Orense. Desde aquí accedemos al capítulo 3, Odie, hoy. La reconciliación lograda por Cristo entre Dios y los hombres sigue vigente hoy. Seguir el camino de Dios de la Biblia nos conduce hasta Jesús de Nazaret, el nuevo Adán, el libertador decisivo, el Hijo de David, el Hijo de María, el Hijo de Dios en definitiva. En Jesús Dios hace presente su amor por todos los hombres. 24 obras y entre ellas el Calvario de Pedro Berruguete, del Museo Diocesano de Palencia. El Cristo con la cruz, de Juan Picardo, hermosa representación de Cristo, varón de dolores, de la Catedral de Burgo de Osma. Y por último, dos grandes óleos sobre lienzo que pertenecen al Palacio Real de la Granja de San Ildefonso y contiene escenas de la parábola del Hijo Pródigo. Veíamos al final el Aurelio del capítulo 3 en esta iglesia de San Martín, segunda de las sedes de Edades del Hombre, una colección fotográfica que tampoco es muy habitual en estas exposiciones. Bien, yo creo que todas las formas del arte son admisibles, siempre que cumplan con el objetivo del relato que se trate de mostrar a los espectadores, ¿no? Entonces, si estamos hablando de situaciones de la necesidad de la reconciliación y estamos hablando de situaciones de conflicto, de guerras, de miseria, de hambruna y de las penurias que pasa el ser humano y de la necesidad de la reconciliación, pues también la imagen, la fotografía que nos muestra todos esos dramas, pues está muy bien encajada en el relato y desde luego muestra pues una realidad que también nos hace y nos debe de hacer reflexionar, ¿no? Vamos a ver también cuando llegaba la reina Sofía a esa iglesia de San Martín en un microbús, era recibida por los alumnos de la Escuela de Música Cecilio de Benito de la localidad con una marcha muy especial. Sí, bueno, es una marcha de los Reyes Católicos,
medieval, también recogida en el cancionero de Agapito Marazuela, que por cierto fuimos a tomar un café antes de que empezara toda esta historia y pudimos escuchar un disco de Agapito Marazuela que tenían en el bar pinchado, no se dice pinchado, que en realidad ahora es un CD o es un archivo de MP3, pero que se escuchaba la música de Agapito y desde luego sonaba muy bien. Fue el primer sonido que yo tengo de mi presencia en Cuéllar ayer, la música de Agapito Marazuela, y quedó muy bien esta pieza que los alumnos de la Escuela de Música interpretaron a la llegada de la reina, que por cierto estuvo muy en su papel y bueno, no hay nada absolutamente que objetar, educada, respetuosa, atenta a las explicaciones del comisario, del secretario general de las Edades, del resto de la comitiva que la acompañaba y bueno, pues ahí estuvo. Sí que hay que decir que la reina llegaba a esta segunda sede, a San Martín, que está justo al lado del castillo de los duques de Albuquerque, en minibús, pero sobre todo por motivos de seguridad, porque de hecho entre las obras que se han hecho para acondicionar la villa para esta cita, pues se ha intervenido mucho en esa zona para que los visitantes vayan andando desde la primera sede hasta la segunda. Además es un paseo bonito, muy agradable, porque entras a través de la muralla, tienes toda la visión de la iglesia y esa calle que lleva hasta la tercera sede, que también se ha acondicionado, así que fue exclusivamente por motivos de seguridad, comprenderán los espectadores, pero como estamos animando desde aquí a todos los segovianos a que vayan a Cuéllar a ver Reconciliare, pues lo mejor es hacer todo el recorrido andando y así además aprovechan para descubrir la villa. Y que está todo muy cerquita, y en esa iglesia de San Martín también centro de interpretación del arte mudéjar. Podríamos escuchar a uno de los vecinos más ilustres, podríamos decir, de la localidad, Isaías Rodrigo, que había enviado un poema a la reina doña Sofía y no tuvo, por motivos de seguridad también, la oportunidad de leérselo, pero sí lo hizo delante de las cámaras de esta casa, de Castilla y León Televisión. ¿Un sitio privilegiado para qué? Porque voy a recitar una poesía a la reina si se para, y si no se para también. ¿Y la había visto ya alguna vez más? A la reina, cuando era princesa, sí estuve en el Palacio de la Zarzuela una vez, allí. ¿Y de qué año hablamos? Pues sobre el año 75, así, del siglo pasado. ¿Y qué poema la va a recitar a la reina? Mire, se lo voy a decir para que no... Dice, en abril ya es primavera cuando las flores se ven. Cuéllar se honra de ver nueva aurora amanecer. Hoy es fecha memorable en la villa cuellarana, pues nos visita la reina, primera dama de España. Viene para presidir la exposición de arte sacro, inaugurar su apertura para Cuéllar lo más rato. Luce belleza la villa. Viva la reina de España y las edades del hombre, que son una maravilla. Es una fecha memorable, ¿verdad? Y ahora sigue. Llegan los del Carracillo, también de la churrería. Quieren ver a su reina paseando por la villa. Gracias, majestad. Esta tierra de pinares desea volverla a ver pisando estos lugares. Esa es la poesía. Han podido ver en este programa especial de Edades del Hombre Reconciliare imágenes ya de los dos templos de los tres mudéjares que albergan esta exposición, Edades del Hombre, 22ª edición, que como bien saben se inauguraba en la jornada de ayer. Y Noelia, sí que tuviste la oportunidad de acercarte al tercero de los templos y ver cómo llegaba también la reina San Esteban. Yo creo que fue uno de los momentos en los que la reina Sofía pudo acercarse más a todos los cuellaranos que estaban en el recorrido. Es verdad que son unas calles muy estrechas y que en esta zona los vecinos solo estaban pues en las bocacalles, pero había un gran número de ellos y otros muchos que cuando nosotros llegamos a esta zona, porque nos desplazamos de la primera sede hasta esta tercera, pues la policía, la seguridad, las fuerzas de seguridad estaban prohibiendo el paso para evitar que hubiera cualquier tipo de incidente. No solo es que hubiera mucha gente, mucho ambiente en
en las calles, porque claro, la reina y toda la comitiva pasaban muy cerca de ellos, sino que además en este tramo encontrábamos pues imágenes muy curiosas. Había gente que había decorado sus balcones con la bandera de España o también con mantones de Manila. Claro, al ser las calles también más estrechas es quizá donde más se vivió esa cercanía de la reina y la cercanía de los vecinos a ella, que igual que en la primera sede no paraban de gritarle todos de viva la reina y guapa, en todo este trayecto también lo hicieron, que fue un trayecto bastante rápido, llevaban un paso ágil. Bueno, nuestros compañeros, los medios de comunicación iban delante abriendo paso. Esa fue otra de las carreras por las calles de Cuéllar del día de la inauguración. Esa fue ya menos mal que era la última, ya era la tercera sede y ya corrimos en la última fase en esa calle para llegar a una de las zonas que mejor ha sido habilitada, a una de las iglesias que tiene el mayor ábside del mudéjar de Castilla y León, y donde pues hay muestras evidentes de unos enterramientos, donde están también colocadas y expuestas las bulas, en fin, es el final. Y no se contemplaba, como collarano lo hemos comentado alguna vez, que además me dan ganas de preguntarte que como collarano nos des tu opinión sobre las edades del hombre en tu ciudad natal, que ahora nos lo tendrás que contar. No estaba previsto este templo, unir este templo a la exposición de las edades del hombre. Entonces fue como una especie de concesión, llamémoslo así. Yo creo que es acertado, ¿eh? A mí me parece que las tres sedes están bien, pero es como una especie de concesión de los organizadores hacia Cuéllar, para que los visitantes hicieran un recorrido completo por toda la villa y no se marcharan desde un punto y ahí se regresaran de nuevo a su casa, ¿no? Sino que para obligar, en cierta manera, a hacer un itinerario que cubriera todo el centro histórico y todo el centro de Cuéllar. Pero es que merece la pena, no solo por el paseo por las calles de Cuéllar, sino también porque el montaje en esta iglesia, en la iglesia de San Esteban, lo decíamos antes y lo vamos a ver, es espectacular. A mí personalmente fue el que más me gustó, aparte de que tiene eso, que tiene tanto que ver con Cuéllar, pues que parece que es para nosotros, para los segovianos, la parte más emotiva de esta muestra. Y es donde además, como decíamos anteriormente, sí que estaba incluida esta sede en el proyecto de candidatura de Edades del Hombre de Cuéllar, aunque también estaba la Magdalena, que finalmente será musealizada y tendrá un lugar importante también en actividades paralelas que hablaremos posteriormente. Hablamos de San Esteban, la tercera de las sedes. Me has preguntado antes por el tema de Edades del Hombre en Cuéllar. Creo que todo el mundo está contento, todo el mundo ayer durmió, podríamos decir, a pierna suelta, incluido el alcalde, que llevaba muchos días que le estaba quitando el sueño esta edición de Edades del Hombre, pero creo que es beneficioso para todos. Algunos han sabido aprovecharlo abriendo negocios y otros simplemente disfrutando, pero creo que es un momento único. Se ha dicho muchas veces, al pueblo, ciudad al que le toca la lotería, y creo que Cuéllar, si sabe sembrar, va a poder recoger en el futuro. Y yo me voy a permitir un comentario también como cuellarano, y también aprovechando la visita de ayer de muchos representantes institucionales, y es que llegando a la iglesia de San Esteban vemos la muralla en una parte que no está transitada. Una vez más no la han incluido en las ayudas del 1,5% cultural, tampoco en las ayudas del Ministerio, y yo desde aquí pues les hago un llamamiento: si quieren completar las murallas, creo que esos 2 kilómetros sería un recorrido precioso, disfrutando del entorno de Cuéllar, ya no en esta edición de Edades del Hombre, pero sí en el futuro. Sería una muy buena forma, además, de si se recogen los frutos que se van a sembrar con esta edición de Edades del Hombre, que luego continúen los visitantes, porque claro, lo que tiene Cuéllar es que ofrece muchísimos atractivos al que se acerca a visitar la villa. Bueno, la verdad es que independientemente del patrimonio histórico-artístico, que es grande, del entorno medioambiental, que es importante, pues se respira un aire totalmente limpio, y es como estar en un espacio muy abierto, como estar casi tocando el cielo en Cuéllar. Sí que yo destacaría también la calidad humana de los cuellaranos, es decir,
Si a mí en algún momento me preguntan dónde quieres ser recibido, en qué ciudad quieres ser recibido, pues yo diría que Cuéllar, porque a juzgar cómo fueron recibidas ayer las personalidades que estuvieron en la inauguración de esta muestra de las edades del hombre, pues la verdad es que son personas que había que agradecerles su gratitud hacia quien viene de fuera, merece la pena. Una anécdota, porque no solo recibieron con mucho cariño a las autoridades, que evidentemente pues siempre parece que estamos todos más abiertos, ¿no?, a estas visitas, sino que nosotros estábamos trabajando en esta última sede, preparados para la visita en San Esteban, y un vecino que estaba, su vivienda estaba justo detrás de la nuestra, bueno, no dudó ni un momento, hacía un calor y un sol de justicia ayer en Cuéllar, enseguida nos sacó botellas de agua fría, vasos para todos, también pues queso, jamón, incluso pastas, porque claro, estando en Cuéllar también había que tomar pastas, o sea que sí, desde luego yo creo que todos van a ser bien recibidos. Vamos a ver también ese recorrido por la tercera de las sedes por San Esteban, luego seguimos hablando de gastronomía, de música y de otros temas relacionados con Reconciliare. Llegamos a la última parada, la iglesia de San Esteban, capítulo 4, Sempre, siempre. Miramos a la vida de cada día y nos preguntamos, ¿cómo experimenta y vive el cristiano de a pie la reconciliación con Dios y con los demás de manera concreta? Las últimas 21 piezas procedentes de Valladolid, Salamanca, Madrid o Cuenca. La oración del huerto del Greco, que nos ha prestado el Museo Diocesano de Cuenca, de Tomás de Sierra, maestro del barroco. Tenemos un pequeño pero magnífico relieve de Santa María Egipciaca, de la Colegiata de San Luis en Villagarcía de Campos, Valladolid. De otro gran maestro, en este caso del Renacimiento, como es Alonso Berruguete, tenemos la escultura de San Jerónimo Penitente, de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Soterraña de Santa María la Real de Nieva, Segovia. El abrazo de Santo Domingo y San Francisco, obra de Luis Salvador Carmona, perteneciente al Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila. Y unas grandes protagonistas, las bulas. Una importante presencia tienen las bulas que aparecieron en el sepulcro de Isabel de Zuazo, de las que nos hablaba también Gonzalo, en esta misma iglesia. Hemos visto esa iglesia de San Esteban, la última parada de Edades del Hombre, donde podían ver obras maravillosas. Hay que decir también, Aurelio, que aparte de las bulas y los sepulcros que se han dejado al descubierto, solo hay un calvario, que es una de las obras que son de Cuéllar, es la única. Sí, y también un audiovisual que se proyecta a través de un espacio, de un hueco como que está ahí perdido, pero que la verdad es impresionante también esa imagen. Ya comentaba antes que, bueno, pues hay que ir a verlo con más pausa y más despacio para, bueno, pues para hacer esa reflexión que yendo a trabajar a veces no se hace. Lo único que te da un poco tiempo es a defenderte de empujones y gritos de los alrededores. Yo no sé muchas veces a los periodistas cómo les pueden llegar a pedir tanta fineza en las informaciones, que si vieran cómo se hacen en muchas ocasiones, no sé, posiblemente nos pondrían alguno, a mí no desde luego, pero sí que alguno de los periodistas que estaban en una peana junto a alguno de los santos que se exponen. Poca reconciliación. Y valga la broma, porque también tenemos que recurrir de vez en cuando a esbozar una sonrisa. Pues también se puede recorrer la exposición, disfrutar de Cuéllar y de todo su patrimonio y por supuesto de la gastronomía, con ese dulce típico de Delicias de Cuéllar que vamos a descubrir de la mano de Laura Hernández.
Seguimos en la calle de las Parras porque aquí no solo encontramos el origen, los encierros más antiguos de Cuéllar, sino también el dulce típico de Cuéllar. ¿Qué cuál es? Hola Laura, buenos días. Pues el dulce típico de Cuéllar son las delicias de Cuéllar, que son muy representativas porque están hechas como si fuera un ladrillo mudéjar, que tanto arte hay en este pueblo. Pues enséñanoslas. Mira, aquí las tenéis. Como lo veis, lo que os he dicho, lo del ladrillito que representa, y luego están hechos con el producto típico que es la chicoria y el piñón de los pinares de Cue aquí, y la chicoria pues que fue un producto que en una época marcó la economía del pueblo, había hasta 8 fábricas. Además, tenemos una edición especial que nos habla de Reconciliare. Sí, hemos hecho esta cajita que está estupenda, en la que, bueno, el producto dentro es el mismo, pero el fuera, pues, pone lo de Reconciliare, que está muy bien. Pues gracias por endulzarnos la visita a la villa. Vale, a vosotras. Pues las delicias son una de las propuestas gastronómicas también de la localidad, pero también lo pueden disfrutar en los diferentes complejos hosteleros también que se albergan esta muestra de arte sacro. Una oferta paralela que conocemos también de la mano de nuestro compañero Rubén Hernández, que estuvo ayer palpando un poco el ambiente en los diferentes restaurantes y tiendas de la localidad. Cuéntenos un poco, ¿qué esperan de estas edades del hombre? Pues lo esperamos todo, porque la expectación es más y más. Tienen aquí preparado, además ustedes tienen un producto muy típico que todo el mundo quiere, me imagino que pica, entre comillas. Sí. Los productos son de Cuéllar y de los pueblos, o sea, de toda la comarca. ¿Y se han preparado de alguna manera para lo que se les viene encima? Sí, nos hemos preparado. ¿Cómo? Pues hemos hecho cajitas con pastas para que la gente no tenga que esperar mucho. Hemos puesto precio ya al embutido para que no tengan que esperar mucho, o sea, para que haya... O sea, que tienen el producto preparado ya para... Sí, lo tenemos preparado todo. Para que completamente, para que la gente no tenga que esperar mucho. Nos parece importante eso. Espero que haya mucha gente y sobre todo que se conozca Cuéllar en toda España. Y para ustedes, para el negocio, me imagino que esperan a ver también... Sí, pues que haya un incremento de clientes y que se fidelice un poco el turismo. Bueno, ya que sí que tienen turismo, lo que me imagino que necesitan algo más fuerte. Sí, necesitamos que se conozca más, porque tenemos un castillo muy bonito y tenemos unas iglesias estupendas y la verdad es que nos gusta que se conozcan en todos los sitios. Aquí más o menos habitualmente tienen mucho jaleo o son más fines de semana. No, nosotros somos un bar que más o menos sí que tenemos jaleo porque estamos en la zona del castillo y en la zona de los institutos. Entonces habitualmente sí que tenemos gente. ¿Y han calculado en cuánto les puede beneficiar ese nombre? No, eso nos lo preguntas en noviembre. Pero vamos con ganas, me imagino que sí que saben que lógicamente va a haber más gente. Sí que sabemos que va a haber más gente, bueno, por lo menos sí que lo esperamos, además estaremos aquí para atender. ¿Y ya se han preparado? Sí, estamos preparados, sí. Cuénteme un poco, ¿qué es lo que espera de las edades del hombre? Pues que venga mucha gente, que haya gente para todos y trabajar mucho y disfrutarlo todo lo que podamos. Sí, ¿usted ya está preparada para el aluvión pues creo que sí, lo intento. Preparados no estamos porque no sabemos lo que se nos va a venir encima. Intentamos estar preparados porque hay mucha gente. Hoy ya están llenos. Hoy sí, ya estamos llenos. Eso es lo que hace falta, que llenemos todos los días. Paralelamente también se ofrece un programa educativo para que los escolares puedan disfrutar de las edades, pero hay muchas más actividades. Bueno, yo creo que es la mejor excusa para que las familias también vayan a visitar Reconciliare, porque parece que es una muestra como muy seria, ¿no? Una cita que es poco propicia para acudir con niños, pero se han habilitado una serie de alternativas para que ellos sigan la visita de una forma un poco más entretenida. Nos lo contaba el secretario general de la Fundación Edades del Hombre. Mejor lo escuchamos. Lo escuchamos a continuación entonces a Gonzalo Jiménez. Hace 2 años tuvimos más de 10.000 escolares como visitantes de las edades. El año pasado fueron algo menos, cerca de 7.000, pero nuestro empeño es que la comunidad educativa tenga acceso y cercanía a lo que constituye esa iniciación al conocimiento del propio patrimonio y por lo tanto de la propia identidad, ¿no? De que seamos conscientes de que formamos parte de una tierra común y de una iglesia común. Entonces, como hemos hecho los años anteriores, tanto el martes como el miércoles estarán destinados precisamente para los escolares.
Junto a eso, lo que hacemos es un material específico, ¿no? Este año, para los pequeños, lo que hemos hecho es un cómic Reconciliare, un cómic muy bonito, que se ha hecho desde el equipo pedagógico de la Fundación, y para los más mayores, pues la Delegación Diocesana de Catequesis de Segovia pues ha creado también esa guía. Todo el material, lógicamente, a partir del lunes estará colgado en la web para que se pueda utilizar. Entramos ya en la recta final de este programa de Reconciliare, programa especial de Edades del Hombre. Ya han escuchado también la música en la cabecera de este programa, y es que Noelia, el programa de Reconciliare en la exposición tiene música propia. Desde luego que sí, lo que tiene hacer un programa como el que estamos haciendo hoy, en el que nosotros hemos preparado estos montajes de cada uno de los capítulos, de las obras que pueden ver en Reconciliar en las Edades del Hombre de Cuéllar, es que pues le hacemos siempre con nuestra visión particular, pero lo suyo es, como no nos cansamos de decir, y hemos dicho ya varias veces en el programa de hoy, que los visitantes vayan y descubran Reconciliar en las propias sedes, porque la experiencia cambia mucho, y cambia mucho también por la música, porque David Rivas ha compuesto melodías específicas para cada uno de los capítulos que nos transportan, ¿no? Hacen mucho por esa labor de reflexión que contábamos al principio que tiene Reconciliar, que tiene una cita como las Edades del Hombre. Música y además olores que también nos van guiando en la visita, es una de las novedades de este año, y que hacen el recorrido por Cuéllar pues mucho más agradable. Sí, yo creo que se trata de despertar todos los sentidos, ¿no? Nunca mejor dicho. Y en este caso, bueno, pues hay muchas veces que cuando entras en un templo, independientemente de la religión o en un lugar sagrado, el olor es uno de los recuerdos que más permanece en tu mente, aparte de lo que hayas visto, y sobre todo también la música, ¿no? Lo que hayas oído. Por ejemplo, si vas a un país con una religión musulmana, pues la voz desde el minarete y la llamada desde el minarete, bueno, pues es uno de los sonidos que pues también es el olor, ¿no? Y hay una especie de ambiente entre bergamota y sándalo que, bueno, yo no lo pude apreciar en su intensidad el otro día entre tanta muchedumbre y carreras, pero quizá yendo más despacio se pueda apreciar, y sobre todo también además se puede comprar. Sí, igual que la música. Igual que la música, porque hay una tienda que, bueno, pues tiene souvenir de esta exposición. Se pueden llevar muchos recuerdos de Edades del Hombre. Vamos a escuchar también al secretario general de la Fundación Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, hablando de esa música y también de los perfumes. El tema de la música es un tema que también nos preocupa y nos ocupa. Hemos utilizado música del patrimonio castellano-leonés, música clásica, hemos utilizado o hemos creado música, digamos, de una manera profesa para cada una de las ediciones. Llevamos 2 ediciones, sobre todo, donde un compositor torresano, David Rivas, nos compone directamente compone la música de acuerdo a los contenidos de cada capítulo. En este caso también vamos a tener la música de David Rivas, que nos va a acompañar. La música no tiene otro objetivo que el situarnos, ponernos en contexto, permitirnos un ambiente que pues nos ayude a ir comprendiendo y alargando la exposición. Yo creo que hemos hecho una edición, ahora lo veréis, hemos hecho una edición muy bella, una edición con una lectura muy fácil, y que yo creo que será apreciada y agradecida por todos. Dentro de estas cosas que tenemos también en las edades, buscamos siempre motivos, novedades, pues hemos pensado también en olores, ¿no? Y hemos creado unos olores para esta edición, que no sé si en estos momentos están, no sabría decir si ya están instalados o no están instalados, pero bueno, son olores con una empresa también de Segovia,
que ha hecho un olor especial para que en cada edición, en cada sede, perdón, pues tengamos esas sensaciones. Parece ser que se ha creado con sándalo y bergamota, no sé qué es exactamente, pero la verdad es que huele muy bien, ¿no? Y creo que además de esto hay un tema, sí, hay una cosa que para la Fundación tiene mucha importancia, es el programa educativo. Cuéllar, que va a celebrar esta exposición de Edades del Hombre hasta noviembre, muchísimas actividades y un ambicioso plan de promoción turística en Segovia y también en pueblos de Valladolid. Lo importante, lo decíamos, son los frutos que se pueden cosechar después de esto, por eso hay tanto interés puesto en promocionar no solo la villa de Cuéllar, sino todo su entorno. De hecho hay un programa, como decías, de rutas por todos los pueblos que están en un radio de 30 kilómetros, o sea que imagínense, en el caso de nuestra provincia son infinidad de ellos los que entran dentro de estas rutas especiales. Además, ya saben que Aguilafuente también tiene un programa específico, una exposición que se inaugurará en unos días que tiene que ver con las edades del hombre. Lo suyo es que con esta cita, evidentemente, para quien más importante es para la villa de Cuéllar y para los vecinos. Allí es donde se van a cosechar los frutos más importantes económicos, pero las edades del hombre están en la provincia de Segovia y al final tienen que tener repercusión para todos de una forma u otra. Yo creo que aquí hay una inversión importante y generosidad por parte de la Iglesia en sacar sus obras de arte de los templos. Esta fue una idea de José Belicia y de José Jiménez Lozano, que bueno, pues fue cristalizando en lo que conocemos hoy. Es importante, ya lo hemos comentado, lo que supone acercar el arte religioso a los ciudadanos, pero también hay una importante inversión pública. Por ejemplo, están las obras que se han realizado, que van a quedar ahí, que son las obras que ha realizado el Ayuntamiento de Cuéllar con ayuda de instituciones como la Diputación Provincial, pero también hace unos días, en el último Consejo de Gobierno, la Junta de Castilla y León aprobaba 900.000 euros de aportación de fondos públicos para esta exposición. Es decir, esto es una apuesta a futuro. Siempre también lo dicen los organizadores, que no es para hoy, no es para una cuestión de que vayan a llegar visitantes en un periodo hasta el mes de noviembre y luego se acaba todo. No, esta es una apuesta y yo creo que los habitantes de Cuéllar y de todo el entorno y de la provincia de Segovia deben de entender que es una apuesta de futuro y que hay que pensar en ello. Yo no sé al final si llegarán 400.000 personas como auguraba el presidente de la Diputación o se quedarán en 250.000 como es la media de las exposiciones que se han celebrado en ciudades de este tamaño, pero insisto que, como además lo recuerdan constantemente, es una apuesta de futuro y por ahí también vienen los fondos públicos que, bueno, son fondos que provienen de la recaudación de todos los ciudadanos y en cierta manera también es la solidaridad de los ciudadanos con Cuéllar, ¿no? Pues la verdad que si yo 400.000, hombre, los firmaría ahora mismo, pero con 300.000 creo que nos daríamos todos con un canto en los dientes y sería magnífico si luego tiene repercusión en el futuro. Una de las actividades que quieren consagrar también en los próximos meses, próximos años, es incorporarse a la red de juderías. Por eso se va a trabajar en un museo de juderías que van a poder ver en el Palacio de la Magdalena, en la Capilla de la Magdalena, donde también se va a ver una réplica de lo que va a ser el muro lo que es el Muro de las Lamentaciones. Sería la primera réplica que se puede ver en nuestro panorama nacional. Vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Laura Hernández, que realizaba un recorrido por alguna de las calles de la judería. Estamos con Ruth, otra de las guías que durante estas edades del hombre de Cuéllar nos harán disfrutar quizá del pasado
más escondidito de la villa. Eso es. Bueno, sobre todo es la primera vez que se va a mostrar al público, en este caso la judería de Cuéllar, que es toda esta manzana en la que nos encontramos, la calle de la Magdalena, la calle de San Esteban y la plaza del Estudio también. Muy poca gente sabe que la comunidad judío-sefardita de Cuéllar fue muy importante, sobre todo en el siglo XIII y en el XV, cuando empiezan a caer las grandes juderías como la de Toledo, que todo el mundo conoce, y que precisamente fue a este centro de Cuéllar donde llegaron, bueno, pues porque ya había mucha pujanza económica en Cuéllar gracias al pino resinero y también, bueno, pues al trabajo con el lechazo y con la ganadería de Mesta. ¿Cómo vamos a conocer este pasado judío? Bueno, nosotros estamos ofreciendo una serie de visitas guiadas que se ofrecen todos los días, salvo los lunes, y los lunes si son festivos también, desde por la mañana, desde las 11 hasta la 1 de la mañana y por la tarde desde las 5 hasta las 7. Es un recorrido, bueno, prácticamente gratuito porque son 2 euros por persona, se va paseando, se va contando, se va viendo arquitectónicamente lo que hay y sobre todo se va hablando de los documentos que se conservan, que bueno, digamos que es el montante más grande que tenemos para conocer realmente cómo era la judería de Cuéllar y los personajes tan importantes que estaban en esta judería. También podremos detenernos en una exposición especial. Sí, en la Capilla de la Magdalena lo que se está realizando, que ya se va a terminar, es un museo permanente que nos hable de la comunidad judía, donde precisamente se muestran estos documentos que se conservan en el archivo ducal, en el Palacio de Cuéllar, y que especifican muy bien cuál era la comunidad de judíos, cuál era su importancia, que era mucha como comerciantes, y cómo vivían en este entorno. Todo ello muy cerquita de las 3 sedes de las Edades del Hombre. Efectivamente, porque la iglesia de San Esteban, que es una de las sedes de las Edades del Hombre, también forma parte de la comunidad judía porque bueno, aquí realizaban algún tipo de liturgia, como podrán conocer en las visitas guiadas. Pues muchísimas gracias por hacernos este breve recorrido por el pasado judío de la villa. Nada, a ustedes y están invitados. Pues una visita por la judería, que puede ser también otra de las iniciativas que pueden disfrutar de manera paralela a estas Edades del Hombre, también disfrutar de las visitas teatralizadas, visitar tenerías o por supuesto el castillo y recorrer las murallas. Hablábamos antes de música y también ha tenido música la jornada inaugural de Reconciliare con un concierto muy especial. Aurelio, en primer lugar, parece que íbamos a tener a la hija de Montserrat Martí Caballé, pero hubo que conformarse con Cecilia La Villa Berganza, con la soprano. Así es, un concierto que se quedó para los de casa porque después de toda la aglomeración y de toda la inauguración, bueno, pues la mayoría de los invitados se marchó y yo creo que también fue un concierto que tuvieron, en cierta manera se merecían los cuellaranos de escucharlo de manera sosegada y sin tanta aglomeración. También vemos a Luis del Olmo, que recitó los versos de Alfonsa de la Torre, esa poeta, esa escritora hija de Cuéllar, de la generación del 36, y que bueno, pues tanto recuerdo de ella se tiene en la villa, y fue Luis del Olmo quien puso la voz a esos textos. Hacía falta una cita como esta, ¿no?, para acercar la inauguración a los vecinos. Aunque eran 350 o 400, tampoco cabían muchos. Bueno, pero por lo menos pudieron vivir un poco el ambiente de Reconciliare más allá que en las calles, que es como se vivía por la mañana. Pues veíamos también vemos a Cecilia Villa Berganza, la soprano, Antonio López al piano, y también el barítono Luis Santana, y como decía antes Aurelio, Luis del Olmo, el periodista berciano a sus 80 años, que estaba presente en esta cita echando una mano a Cuéllar, una localidad a la que aseguraba tener mucho aprecio, como también lo vamos a tener en esta casa Edades del Hombre, porque vamos a hacer un seguimiento especial también, Aurelio, en el Día de Segovia, el próximo fin de semana. En el Día de Segovia, el próximo fin de semana, y además ya lo hemos estado haciendo desde hace meses. Hemos tenido importantes entrevistas tanto con el comisario de la muestra, Miguel Ángel Barbado, como con el coordinador y secretario general de la Fundación, Gonzalo Jiménez. Hemos ido contando cómo se desarrollaba la restauración de las obras de arte, cómo se llevaba a cabo el montaje, cuál era la apuesta de los cuellaranos para colaborar con este proyecto, cómo se diseñaban las obras en las calles, cómo se abrían nuevos negocios, y a partir de ahora, desde luego, el próximo sábado y el próximo domingo, que es cuando se puede comprar
En los kioscos, este periódico semanal, llevaremos un amplio número de páginas, un suplemento dedicado a la apertura de Reconciliare en Cuéllar, en sus 3 iglesias mudéjares, y en estos meses que quedan hasta noviembre, vamos a dedicar una especial atención a lo largo del tiempo, cada semana, pues a lo que vaya surgiendo de esta exposición y todo lo que surja en torno a Cuéllar y a la cultura de Cuéllar. Pues muchísimas gracias, Aurelio, y os leeremos el fin de semana en el Día de Segovia. Muchas gracias, buenas noches. A ti, Noelia Duque, te vamos a seguir viendo en esta casa en la 8 de Segovia. El próximo martes volvemos a Segovia de Pueblo en Pueblo. Esta semana lo hemos dejado aplazado. Vamos a pedir disculpas desde aquí a los vecinos de Aldeasoña, que teníamos previsto el programa que se emitiera hoy, pero que comprenderán que esta cita, que la inauguración de Reconciliare y las Edades del Hombre en Cuéllar, pues merecía que les dedicáramos un espacio especial. Ese programa que teníamos previsto para hoy se va a retrasar al martes 2 de mayo y la próxima semana pues tendremos otro programa. Esta semana seguimos grabando, seguimos recorriendo la provincia, algunos de esos pueblos también que tienen que ver con estas rutas de las que hablábamos para conocer el entorno de Cuéllar. Pues muchísimas gracias y también enhorabuena por el gran trabajo que has hecho en esta inauguración de Edades del Hombre. Muchas gracias. Nosotros les dejamos también con ese concierto inaugural, con uno de los temas de Reconciliare. Gracias por acompañarnos una vez más. Buenas noches.